México es un país rico en diversidad y recursos naturales, pero con una profunda necesidad de desarrollo. Por esto, las iniciativas para utilizar estos recursos y desarrollar al país comúnmente se ven enfrentadas con los grupos protectores del ambiente. Desde el 2012, uno de estos enfrentamientos ha ocurrido alrededor de la reserva de la Sierra de la Laguna, por el proyecto de desarrollo minero de Los Cardones. El encuentro de estos dos intereses trae consigo una pregunta mucho más fundamental. ¿Cómo aprovechamos estos recursos para empujar a nuestro país y al mismo tiempo garantizamos su protección? Y también, ¿cuál podría ser el costo social del ambientalismo? No podemos pensar en gran parte de las cosas que utilizamos en lo cotidiano si no pensamos en minería. Los celulares, por ejemplo, dependen de la minería. Estamos en una era electrónica apresurada y el oro es un componente fundamental en la industria electrónica. Entonces, es una industria que se necesita. Si tú volteas a tu alrededor, casi estaríamos desnudos sin minería, ¿no? Y no es un asunto de bueno o malo, ¿no? Está y ha estado durante milenios. Entonces, aprovechamos muchos recursos de la tierra y son parte de nuestras muelas, a veces de nuestro corazón, ¿no? Lo que comemos, la sal y nuestro equilibrio depende de minería. Baja California Sur es un estado que es eminentemente minero. Desde hace muchos años hay industria muy fuerte. Existe el yeso, la fosforita. Es decir, hay mucha minería desarrollándose. La humanidad y la minería tienen una relación casi tan antigua como el origen mismo de la civilización. Las armas y herramientas utilizadas por nuestros antepasados hace 5,000 años están forjados con los mismos metales que la tecnología de nuestro futuro. Y por lo mismo, la minería ha sido parte fundamental de nuestro desarrollo como especie. Mesopotamia, Egipto, Roma, la era de la navegación, la revolución industrial, así como nuestra era de la tecnología, han sido todas impulsadas en parte por la minería. Y esta actividad está tan sutilmente involucrada en todos los aspectos de nuestra vida que es imposible pensar en desarrollo sin ella. Simplemente, sin la minería no existirían los electrónicos, no habría celulares, no habría ciencia moderna, ni tampoco medicina avanzada. Desde el microscopio electrónico con el que estudiamos un virus, hasta el chip de nuestra computadora que utilizamos para mandar un mail en el trabajo, todo contiene metales extraídos de la naturaleza. De hecho, el presente de México no puede entenderse sin su pasado minero. Fue con el oro y la plata que ingresamos por primera vez al escenario global. Tanto así que durante 3 siglos acuñamos las monedas que eran utilizadas por todo el mundo. Por esto, la minería es imprescindible en nuestro futuro y es importante encontrar la manera de ejecutarla de manera responsable. Uno de los proyectos más interesantes en términos de minería responsable en México era el de Los Cardones. La Sierra de la Laguna se encuentra en Baja California Sur y se puede considerar una isla de vegetación en el entorno árido característico de la península de Baja California.
En este lugar se planeó el desarrollo de la mina Los Cardones. El área del proyecto minero se localiza a 58 kilómetros de La Paz y a 28 kilómetros de Todos Santos. En 2019, nos acercamos a los principales promotores del proyecto Los Cardones para entender su propuesta. Es un proyecto catalogado en el mundo como minería responsable, que es amigable social y ambientalmente hablando, que cumple con todas las normas de las leyes mexicanas, y es un proyecto que generaría o que podría generar hasta 2.500 empleos, una derrama económica muy importante en el sur de la península de Baja California. El desarrollo minero tenía como fin la extracción metalúrgica por un proceso llamado minería de tajo. Esta se utiliza cuando los minerales están dispersos cerca de la superficie en un territorio relativamente grande y remueve la capa superficial del terreno para abrir un pozo llamado open pit, con lo que se hacen accesibles los extensos yacimientos de mineral disperso. Primero, se establece el lugar en el que se abrirá el pozo de extracción. Después, al triturarse la piedra en donde está el mineral buscado, se genera un hoyo. Al material triturado se le vierte cianuro y agua para separar el oro. Finalmente, los residuos pasan por un proceso de destoxificación para después llevar estos residuos, la piedra molida y otros químicos a la presa de Jales como relleno. Al término de la explotación de la mina, se inicia el proceso de rehabilitación. A ese enorme triturador de piedra se le coloca un domo, una geodésica, fácilmente 150 metros de diámetro, digamos, lo que cubre todo ese enorme molino. Con eso se resuelve. O sea, no hay partículas suspendidas, no hay polvo. La separación del oro y la piedra por medio de cianuro se realiza en patios de lixiviación, grandes extensiones de tierra con materiales que cubren el suelo para evitar la transminación de los químicos a la tierra. Este método permite que, al triturar, el cianuro vuele con el aire y contamine el territorio alrededor. Para evitar que el cianuro se disperse por el medio ambiente, Los Cardones construiría un domo sobre los patios de lixiviación. Así se evitaría que el polvillo tóxico genere lluvia ácida, por ejemplo. Esta innovación, cuya eficacia ya ha sido probada en Suecia, no es un requisito legal en México. Ya que extrajiste el oro, ¿dónde depositas los restos? Y ahí es donde viene este concepto de presa de Jales. Antes de depositar finalmente los jales, que así se llaman, el remanente, se deshidratan, se pasan por unas prensas para bajarles el nivel de agua a llegar al 10%, al 12% de humedad, que es prácticamente lo que tiene cualquier montón de tierra, que cualquiera de nosotros vemos como tierra seca, así queda. Es el primer proyecto en el país, ahora ya hay algunos otros, que reprodujo una técnica que nosotros fuimos a investigar en algunos lugares de Europa y en Suecia específicamente, donde este proceso ya se llevaba a la práctica. Y era justamente porque es la vía técnica para garantizar que el arsénico que nos interesa que no se nos pierda, lo mantengamos siempre controlado. Lo que dice la norma es que tú creas un patio abierto de 20, 30 o 50 hectáreas, riegas el ácido para acidificarlo y luego escurre por gravedad el oro, pero escurren muchos otros elementos y el viento se lleva de los montículos lo que quieran. El manejo del cianuro, en efecto, es delicado y por eso hay certificaciones para el traslado y el manejo de cianuro a nivel internacional y hay normas oficiales mexicanas. La industria minera no es la única que utiliza cianuro. En un proceso de minería responsable como Los Cardones, este proceso de lixiviación que se llama, en donde el agua con el cianuro se mezcla con la tierra, con el polvo para separar el oro, se hacen en tanques sellados absolutamente.
Lo primero que comprobamos es que no había suficiente agua en las reservas subterráneas. Por eso se buscó la opción de abastecerlo a través de una planta desaladora. Inmediatamente viene aparejada otra herramienta de cuidado ambiental, que es el de evitar tirarla, porque trae un costo alto, y entonces la decisión lógica es que se incorpore a un proceso de cero descarga. Hay un gran proceso de reciclaje, porque hay una gran obra de contención. Está pensada como una obra de recuperación hidráulica. La minería a cielo abierto utiliza agua para separar los minerales de la piedra sobrante. Usualmente se extrae de los mantos acuíferos subterráneos o los lagos. En una región con insuficiencia hídrica, esto puede tener un gran impacto. El proyecto de desarrollo económico Los Cardones construiría su propia planta desalinizadora cerca de la playa para proveerse de su propia agua. Además, el diseño de esta planta estaba sometido a un ciclo cerrado, lo cual permite confiadamente establecer que no existirían descargas de aguas residuales al suelo o al subsuelo. Esta planta, además, sería donada a la infraestructura de Baja California Sur una vez que los 10 años de vida de la mina terminaran. Esto era una aportación muy importante, pues la península sufre de insuficiencia hídrica. El argumento de los desarrolladores de la mina es que fue diseñado considerando los miedos de la comunidad y de los ambientalistas. La propuesta de la empresa se orientaba a plantear un proceso de abandono de sitio que iniciara antes de terminar la operación, y esto era muy importante, no iba a ser después de los 10 años, sino al año número 7, para que se empezaran a comprobar resultados. Entonces se modificó el plan de explotación para que fueran 2 tajos, se termina el primero, y mientras está en el segundo, al año 7, se empieza a restaurar. Esta última etapa no está definida en ninguna norma mexicana. El diseño de la minera es en efecto superior al que requiere la normatividad mexicana. También es más claro en cuanto a propuestas de recuperación a largo plazo, además de considerar precauciones que no están planteadas en otras minas de tajo abierto. Para que nosotros pudiéramos intervenir, no solamente estaba el tema de actualizarse en el cumplimiento de las regulaciones ambientales, sino plantear un escenario en donde la empresa entendiese que si no enfrentábamos ese nivel de exigencia en el cumplimiento de las regulaciones, más allá de las que tenía México publicados en ese tiempo, nosotros no íbamos a entrar, porque no iba a haber capacidad de respuesta ante las interrogantes. Todo eso está documentado para que el proyecto pudiera calificarse ambientalmente viable. En el mundo, hay una tendencia hacia reconocer la necesidad de desarrollar economías a través de las industrias extractivas, pero al mismo tiempo establecer requerimientos para minimizar riesgos. Según el grupo responsable del proyecto Los Cardones, se diseñaron medidas sacrificando rentabilidad para poder operar como solo operan pocas minas en el mundo. Hay una mina hoy funcionando muy cerca de La Paz y no hay ninguna afectación ni ningún problema por la operación minera. Al contrario, hay empleo, hay generación de economía, hay impacto económico positivo. Hemos ido a hablar con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con el rector. Hemos estado dispuestos a firmar convenios para garantizar que vamos a contratar a toda la mano de obra que cumpla con las características, que sean subcalifornianos. E inclusive a ellos, a los ambientalistas, estamos dispuestos a darles chamba. Estos 14 programas de supervisión y de vigilancia del agua, de la flora, de la fauna, de todo lo que suceda, van a ser nuestros auditores. Por alguna razón, no nos creen o no nos quieren creer. El caso de Los Cardones está siendo muy observado, no solo por los californianos. La industria minera está preocupada porque si un grupo de ambientalistas es capaz de frenar un proyecto que cumple con la ley, pues entonces quiere decir que el Estado de Derecho pues, es frágil. Los argumentos de quienes detuvieron a Los Cardones se sustentan en miedos y prejuicios que no van alineados con la realidad técnica del proyecto.
En su diseño, utilizaba estándares muy superiores a los que pide la legislación mexicana para mitigar el riesgo ambiental en la zona. No sé a qué se deberá que ahora dicen que está contaminando todo eso. Si eso fuera, no existiera el Triunfo, San Antonio, el Valle Perdido, Rosario. Éramos chamacos y íbamos a dejar loncha a los abuelos, a los tíos. Y entrábamos a los huecos de la mina, en la zona minera aquí. Aquí el hambre te hace aprender diferentes cosas. Soy artesano, carpintero, albañil y de lo que se venga. Hay un grupo de gente mal informada, gente de dinero o tal vez persigan otros intereses que no quieren que se trabaje la mina. La mina no es contaminación. Creamos más contaminación nosotros. Si eso fuera, aquí el pueblo estuviera totalmente abandonado. Sin embargo, vemos gente que nos resistimos a abandonar todavía aquí. Muchos están en contra que porque van a contaminar y hay muchas versiones sobre ese tema. La empresa esa de los Cardones ha venido a darle información a la gente cuál es el proceso que llevaría la minera. Todos los que están en contra son gente que es empresarios que tienen a dónde comer, pero nosotros no tenemos nada. Si la compañía de los Cardones está interesada en esto, no pienso que venga a hacer daño, pues. Han venido ambientalistas que son los que traen el borlote, pero ellos porque están ganando, les interesa poco la comunidad, ¿no? Ojalá que se les ablande el corazón a los duros y que sí nos den oportunidad. Se empezó a migrar la gente a otros lugares por el trabajo. Hay veces que mandan empleos temporales por el gobierno, pero ahorita no ha habido trabajo todavía. Si se da la minería, yo lo que he palpado en las comunidades es que la mayor parte de ellos son hijos, nietos de mineros. Por lo tanto, si hubiera minería, pues serían de las gentes que a lo mejor pudieran emplearse. Lo que yo creo que es el reto es cómo hacemos que esa gente que vive ahí y que a lo mejor por proteger los recursos que toda la sociedad queremos proteger, los dejamos sin oportunidades, no los dejemos de ver. Y recordar que el desarrollo sostenible no es solamente el ambiente, es un equilibrio muy difícil de encontrar entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo del ambiente. Hay una gran deuda de los empresarios de la región y de los gobiernos con todas esas poblaciones. Creo que México debe abandonar el debate de si minería sí o minería no, sino decir minería cómo. En términos sociales, el argumento más fuerte de la minera es el desarrollo directo en las comunidades que visiblemente lo necesitan. Una vez terminada la vida útil de la mina,
Los promotores del proyecto argumentan una serie de desarrollos en infraestructura como luz, pavimentación y la misma planta desalinizadora, que se quedarían ahí para el beneficio de las comunidades de la zona. Aun si la mina no ocurre, que por lo menos sirva como un antecedente de lo que un proyecto consciente de su entorno y su contexto tendría que ser.